Mi nombre es Lucas, tengo 44 años, y durante más de una década, mi vida entera giró en torno al cuidado de mi esposa, Andrea. Imagina dedicar años de tu vida a la persona que amas, estar día y noche a su lado, renunciar a tu propia vida, a tus sueños, a tus amigos. Y que un día, una simple grabación de voz revele que todo lo que diste, cada sacrificio, no significó absolutamente nada para ella. Eso me pasó a mí. Y lo que hice después no fue una venganza, fue una lección de justicia que nadie en mi familia olvidará jamás. Si alguna vez alguien te traicionó después de que lo dieras todo, si alguna vez te hicieron sentir que tu amor y tu lealtad eran una carga, esta historia va a tocarte el alma. Dale like, suscríbete y comenta, porque lo que vas a escuchar no es solo la crónica de un dolor, es el manual de una justicia poética, fría y perfectamente ejecutada. Para entender la precisión de mi contraataque, primero deben comprender la profundidad de mi sacrificio. Conocí a Andrea en la universidad. Era un torbellino de luz, brillante, extrovertida, llena de planes y con una energía que parecía capaz de mover el mundo. Nos casamos jóvenes, convencidos de que habíamos encontrado ese tipo de amor que dura toda la vida, ese que se ve en las películas. Yo, un ingeniero de carácter tranquilo, admiraba su fuego, su ambición. Creía que éramos un equipo, que juntos éramos invencibles. Pero la vida, a veces, tiene maneras crueles de probar la solidez de las promesas. Un accidente automovilístico, una noche de lluvia torrencial, lo cambió todo. Andrea sobrevivió, pero quedó con una discapacidad severa. Perdió gran parte de la movilidad en sus piernas y su autonomía se desvaneció. Necesitaba ayuda constante para las tareas más básicas. Y yo, sin pensarlo dos veces, me convertí en su sombra, en sus manos, en sus piernas. Me convertí en su cuidador a tiempo completo. Durante los siguientes 10 años, mi vida se redujo a ella. Los días eran una maratón de fisioterapia, de citas médicas, de administrar medicamentos con horarios estrictos. Las noches eran un campo minado de dolores crónicos, de espasmos, de pesadillas. Dejé mi prometedora carrera de ingeniero para aceptar un trabajo a media jornada, peor pagado pero con un horario flexible que me permitiera estar en casa. Mis amigos, poco a poco, desaparecieron. Las invitaciones a cenas, a partidos de fútbol, se convirtieron en un eco lejano. Mis pasiones, mi amor por la fotografía, mi vieja guitarra, quedaron guardadas en un armario, acumulando polvo y silencio. Recuerdo noches enteras sin dormir, dándole masajes en las piernas porque se le entumecían hasta hacerla llorar. Recuerdo limpiar sus lágrimas de frustración y dolor, repitiéndole una y otra vez, como un mantra, las mismas palabras: estoy contigo, Andrea. No estás sola. Pase lo que pase, saldremos de esta juntos. Yo lo creía. Con cada fibra de mi ser, yo pensaba que ese sacrificio era la máxima expresión del amor verdadero. Con el tiempo, sin embargo, algo empezó a cambiar. O quizás, algo que siempre estuvo ahí comenzó a mostrar su verdadera cara. Andrea se volvió fría, distante. Los agradecimientos se convirtieron en quejas. Las quejas, en insultos velados. No haces lo suficiente, no entiendes lo que realmente necesito, eres tan torpe, Lucas. Al principio, yo lo justificaba. Pensaba que era la frustración por su condición, el dolor hablando por ella. Intenté comprenderla, ser más paciente, esforzarme más. Pero las dudas, como una humedad persistente, comenzaron a comerse mis cimientos por dentro. Una tarde de martes, mientras ordenaba su mesa de noche para darle su medicación, encontré una pequeña grabadora de voz digital. Supuse que la usaba para dejar notas para sus sesiones de terapia, recordatorios de sus pensamientos. Pero algo, un instinto oscuro, una punzada de curiosidad malsana, me impulsó a tomarla. Estaba encendida. Apreté el botón de play, y en ese instante, mi mundo, mi vida entera, se derrumbó. La voz de Andrea sonaba clara, firme, sin un atisbo de dolor o debilidad. Pero estaba cargada de un desprecio que me heló la sangre. Estaba hablando con alguien, probablemente por teléfono. Y ahí está, moviéndose por la casa como un alma en pena. Lucas cree que me cuida por amor. ¡Qué ingenuo! Si supiera que lo aguanto solo porque no puedo permitirme perder esta casa ni la seguridad económica que me da. En cuanto pueda encontrar una solución, lo dejaré. Te lo juro,
amiga. Nunca lo amé como él piensa. Siempre fue demasiado simple para mí. Para ser honesta, siempre lo vi como un estorbo adorable al principio, y ahora, solo un estorbo. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones de un solo golpe. El corazón me golpeaba en el pecho con una violencia que me dejó sordo. Las lágrimas brotaron solas, calientes, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una rabia pura, cristalina. Mis manos temblaban, incapaces de sostener la pequeña grabadora. Un sudor frío me recorrió la espalda. La mujer a la que le había entregado cada segundo de mi vida, cada gramo de mi energía, hablaba de mí como si fuera basura. Esa noche, la miré dormir. Su rostro, en la penumbra, parecía sereno, inocente. Pero yo ya no veía a la mujer que amaba. Veía a una extraña, a una depredadora que se había alimentado de mi sacrificio. Y dentro de mí, el amor ya no quedaba. Solo había una calma helada, un silencio profundo que me susurraba una y otra vez: esto no va a terminar así. Ella va a pagar por cada palabra. Por cada segundo de tu vida que te ha robado. No le dije nada. Al día siguiente, seguí actuando como siempre. Le preparé el desayuno, la llevé a su cita médica, le sonreí. Le di la impresión de que yo no sabía nada, de que seguía siendo el mismo Lucas ingenuo y devoto. Pero por dentro, cada gesto amable, cada palabra de consuelo, era un paso calculado hacia mi venganza. Lo primero que hice fue hablar con un abogado en secreto. Un hombre mayor, recomendado por un viejo amigo, que escuchó mi historia y vio la transcripción de la grabación con una expresión de acero. Descubrí que, a pesar de estar casados en régimen de bienes gananciales, todo lo que yo había heredado de mis padres, la casa en la que vivíamos, unas tierras en el campo, era legalmente mío, un bien privativo. Decidí reforzar esa seguridad. Con la ayuda del abogado, transferí los bienes a una sociedad a mi nombre exclusivo, cerré las cuentas bancarias conjuntas y aseguré mi patrimonio. Después, comencé a grabar también. Con una pequeña aplicación en mi teléfono, empecé a documentar cada insulto, cada comentario frío, cada muestra de su desprecio. Creé un archivo sólido, una crónica de su crueldad, preparado para el momento exacto. La oportunidad para mi contraataque llegó más pronto de lo que pensé. Mi familia, que vivía en otra ciudad, organizó una gran reunión para celebrar las bodas de oro de mis padres. Todos creían que Andrea era una víctima, un ángel sufrido que yo cuidaba con una devoción casi santa. Nadie sabía la verdad que se escondía detrás de las puertas de nuestra casa. Durante la cena, en medio de los discursos emotivos y los brindis, Andrea, sentada en su silla de ruedas en la cabecera de la mesa, tomó la palabra. Con su papel de víctima perfectamente ensayado, comenzó a hablar con una voz dulce y frágil. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Como saben, mi vida no es fácil. A veces es muy duro, no sé cuánto más podré aguantar esta situación. Por suerte, tengo a Lucas. Él es maravilloso, un santo, pero ese fue el detonante. Su intento de usar su condición para ganar lástima. Y, de paso, pintarme a mí como una carga, encendió la mecha. Me levanté, con una calma que silenció la sala. Miré a todos, a mis padres, a mis tíos, a mis primos. Y saqué mi propio teléfono. Perdonadme, pero creo que, ya que hablamos de Andrea, es hora de que todos escuchen algo. Algo que ella misma grabó. Reproduje el audio. La voz de Andrea, clara y llena de desprecio, llenó el salón. Lucas cree que me cuida por amor. Qué ingenuo, siempre lo vi como un estorbo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como una losa. Podías escuchar el sonido de los cubiertos cayendo sobre los platos. Los ojos de toda mi familia se clavaron en ella. Vi a Andrea palidecer, temblar, tratar de negar lo innegable. Eso está sacado de contexto. No es lo que quise decir. Estaba enfadada. Pero las pruebas eran claras. La farsa se había terminado. Pero mi venganza no había terminado ahí. Frente a todos, abrí una carpeta que había traído conmigo. Dentro, estaban los documentos legales que había preparado. Andrea, le dije, mi voz ahora firme, sin un atisbo de duda, jugaste con mi amor, con mi vida, con mi dignidad. Pensaste que podías usarme como tu red de seguridad mientras te burlabas de mí. Pero se acabó.
Desde hoy, todo lo que yo tengo, la casa que heredé, las tierras, mis ahorros, vuelven a ser solo míos. Legalmente. Y mañana mismo, presentaré la demanda de divorcio. Ella rompió en un llanto histérico, gritando que no podía sobrevivir sin mí, que la estaba abandonando, que cómo podía ser tan cruel. Pero esta vez, nadie la defendió. Nadie corrió a consolarla. La reunión familiar que debía ser su escenario de victimismo se había convertido en su sentencia social. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a mi justicia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Semanas después del incidente, mientras el proceso de divorcio avanzaba y Andrea se había ido a vivir temporalmente con un primo lejano, mi abogado me llamó. Su voz sonaba extraña. Lucas, hemos encontrado algo. Algo en la póliza del seguro del accidente. Me contó que, revisando los detalles del accidente que había dejado a Andrea discapacitada, había una inconsistencia. La indemnización que habíamos recibido, una suma millonaria que había sido la base de nuestra seguridad económica durante todos estos años, no era la que correspondía a un accidente de tráfico normal. Había un anexo, una cláusula especial. Lucas, dijo mi abogado, la indemnización no fue por el accidente en sí. Fue por la póliza de vida del conductor del otro vehículo. El hombre que chocó contra vosotros murió en el acto. Sentí un escalofrío. ¿Y eso qué significa? Significa que la mayor parte del dinero que habéis estado usando durante 10 años es el seguro de vida de un muerto. Pero hay más. El informe policial original tiene un testimonio sellado, uno que tu anterior abogado, por alguna razón, nunca te mostró. Lo he conseguido. Fui a su oficina esa misma tarde. Me entregó una transcripción. Era el testimonio de un testigo del accidente, un camionero que lo vio todo. El testigo declaraba que, segundos antes del choque, vio como el coche de Andrea se desviaba bruscamente, invadiendo el carril contrario. No fue el otro coche el que perdió el control. Fue ella. Y lo más terrible, el testigo afirmó que no parecía un accidente. Parecía un acto deliberado. Lo entendí todo. El accidente no había sido mala suerte. Había sido un intento de suicidio. Un intento de suicidio en el que ella se había llevado por delante la vida de otro hombre. Su discapacidad no era una tragedia impuesta por el destino, era la consecuencia directa de su propia desesperación. Y el dinero con el que vivíamos, la seguridad de la que ella no quería desprenderse, era dinero manchado de sangre. Su desprecio hacia mí, su crueldad, no era solo por falta de amor. Era la proyección de su propia culpa, de su propio y oscuro secreto. Me odiaba a mí porque yo era el recordatorio viviente de la vida que ella misma había destrozado. La última vez que la vi fue en el juzgado. Antes de que el juez dictara la sentencia final, pedí la palabra. No mostré las pruebas de su intento de suicidio. No la humillé con esa verdad. Simplemente la miré a los ojos y le dije, sé lo que pasó realmente en el accidente, Andrea. Sé por qué lo hiciste. Y te perdono. Ella se derrumbó. Un llanto roto, desgarrador, el llanto de alguien cuya mentira más profunda ha sido descubierta, no para ser castigada, sino para ser perdonada. El juez, confundido pero conmovido, finalizó el divorcio. Ella se quedó sin nada material. Pero mi perdón, ese acto que ella no esperaba, fue su verdadera condena. La obligó a enfrentarse a sí misma, sin excusas, sin mentiras. Aprendí que el amor no se mide por sacrificios ciegos, sino por la reciprocidad y la verdad. Y que, a veces, la venganza más profunda y más liberadora no es gritar ni destruir. Es mostrar la verdad, y luego, elegir el perdón, no por ellos, sino por ti. Para poder, por fin, ser libre. ¿Y tú, alguna vez descubriste la verdadera cara de alguien gracias a una sola frase o una sola acción? Escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartir, porque aquí seguimos demostrando que la justicia, a veces, llega de las formas más inesperadas.